Acá están todas las áreas, ¿no? A, B, C, D. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase el día de hoy. Estamos con este ciclo que es un ciclo regular. Regular, ¿no, Miss? Ya. Muy bien. ¿Qué tema nos toca esta semana, muchachos? Avísame, por favor. Hazme recordar el tema que tenemos esta semana. Estamos con culturas perincas, ¿verdad? Culturas perincas, parte 2. Sí, por ahí nos comentan los chicos. ¿Es correcto? Ya. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el tema de culturas perincas, parte 2, y vamos a iniciar con lo que es una etapa nueva en el Perú, conocido como el Horizonte Medio, también llamado Horizonte Fusional en el Perú. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con una etapa de la historia del Perú, conocido como el Horizonte Medio. ¿Ya? El Horizonte Medio en la historia del Perú. Si te preguntan, ¿qué es el horizonte medio? Es una etapa en la cual tenemos nosotros a dos culturas que conviven al mismo tiempo en el Perú. Este horizonte medio también se conoce en historia como el horizonte fusional, ¿ya? También se le llama horizonte medio u horizonte fusional, porque va a haber una integración de la costa, la sierra y la selva. Este horizonte medio o fusional se está desarrollando entre los años 600 aproximadamente hasta los años 1000 aproximadamente, después de Cristo. Esto ya es después de Cristo, del 600 al 1000 después de Cristo. Muy bien. Lo que vamos a recordar sobre esta etapa que es el horizonte medio fusional es, vamos a ver las características. ¿Cuáles son las características de esta etapa? Del horizonte medio o también llamado horizonte fusional. Entonces vamos a hablar primero acerca de cuáles son las características que tiene esta etapa en la historia del Perú. Entre las características de esta etapa vamos a dividir dos regiones. Hay dos zonas en el Perú donde vemos algunas de las características. ¿Cuáles son estas dos regiones? Vamos a ubicar las dos regiones. Una región es la zona de los Andes centrales. Durante estos años, en los Andes centrales tenemos la presencia de una civilización. Ustedes ya deben recordar cuál es, ¿verdad? Vamos a poner acá, entonces, primero en la región de los Andes centrales, en los Andes, ¿ya? Y la otra región donde aparecen civilizaciones en esta época sería en la zona de la meseta del Collao, que tú conoces como el altiplano, la meseta del Collao o el altiplano. Entonces vamos a hablar de la otra zona que es conocida como el altiplano, o también se le llama la meseta del Collao, ¿ya? ¿Cuáles son las civilizaciones que están en esta etapa? Vamos a ver estas civilizaciones. Buenos días con todos. A ver, acá. En los Andes, durante el año 600 a 1000 aproximadamente, tenemos la presencia de la cultura Wari. La cultura Wari. Recuerda que Wari no es cualquier cultura. Wari se va a convertir, según Luis Guillermo Lumbreras, en el primer imperio de los Andes centrales. Buenos días con todos, ¿qué tal? Mientras que en la zona del altiplano tenemos otra civilización que está en esta época. ¿Y de qué civilización estaremos hablando? De la civilización de Tiahuanaco. Acá vamos a hablar de los Tiahuanaco. Hay que recordar que los Tiahuanaco fueron considerados por los arqueólogos bolivianos como un imperio, el imperio de la región del norte. ¿Ya? Ahora, estas dos civilizaciones por mucho tiempo convivieron entre sí y para eso vamos a dibujar en el mapa del Perú cómo sería el desarrollo de estas civilizaciones y cómo convivieron. Vamos a ver acá en este mapa, vamos a dibujar un poquito el mapa de los Andes para ubicar el espacio en el cual se desarrollaron estas civilizaciones, ¿no? Y para eso, en este mapa, más o menos se representa un poco la región del Perú, un poco de Bolivia también. Muy bien. Este es el Perú durante los años 600 al año 1000. Y en este Perú vamos a ver algunas características. Por ejemplo, en el caso de Huari, el imperio Huari abarcó aproximadamente este espacio territorial. Así es, todo lo que vemos acá vendría a ser Huari, la cultura Huari en el Perú. Entonces vamos a ver
Aquí nosotros estamos hablando del desarrollo de la cultura Wari. Mientras que de manera paralela y contemporánea, un poco más al sur, se desarrolló la otra civilización, que es Tiahuanaco, que abarcaría aproximadamente ese espacio territorial. Así es, allí estaría la otra cultura que sería Tiahuanaco, en la región del altiplano o la meseta del Collao. Entonces, acá estamos viendo dos civilizaciones que convivieron entre sí. Vamos a poner así para que se entienda de lejos, porque tú estás viendo la pizarra un poquito de lejos de repente, para entender la diferencia, ¿no? Entre lo que fue la cultura Wari y por acá la región de la cultura Tiahuanaco. Ahora sí está mejor, ¿no, chicos? Se entiende mejor en el mapa dónde estuvo Wari y dónde estuvo Tiahuanaco. Profesor, ¿y no tuvieron un límite, un punto central? Sí. Se habla de un punto frontera, límite o punto central. Acá, sí, 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 acá hay una ciudad que sería un punto central en la frontera. La frontera era una ciudad que se llama Cerro Baúl. Así es. Vamos a poner el límite, ¿ya? El límite es una ciudad que se llama Cerro Baúl. Fue la frontera entre los dominios de Huari y los dominios de Tiahuanaco. Profesor, ¿entre ellos se pelearon? No, no hubo pelea entre ellos, pero lo que sí hubo fue una fuerte influencia. Así es. No hubo pelea, pero sí hubo una fuerte influencia. ¿Ya? Muy bien, ¿qué dicen por ahí? Lucía, excelente. ¿Qué más, profesor? Hay algunas características que tienen estas culturas, características que debemos de resaltar. Por ejemplo, ya sea Wari o Tiahuanaco cumplen algunos requisitos importantes en la historia del Perú. En el caso de Wari, es importante la función de difundir la construcción de ciudades o centros urbanos. Wari es la cultura que entre el año 600 a 1000 va a impulsar un urbanismo, así es. Entonces con Wari vamos a ver que se impulsa lo que es una revolución de ciudades, o también llamado esto el urbanismo. Entonces vamos a poner que con Wari se impulsó en los Andes el llamado urbanismo, edificación de centros urbanos o ciudades. Mientras que en el caso de Tiahuanaco, es una civilización que durante esta etapa va a hacer el uso de un metal nuevo, el uso del bronce. Así es, el bronce arsenical. El uso del bronce arsenical va a ser, en este caso, un producto practicado por ellos para ritos ceremoniales. El uso del llamado bronce arsenical. No olvidarse de eso, por favor, ya chicos. Entonces, aquí tenemos las características más importantes de cada una de estas civilizaciones, pero también tenemos algo en común. Ellos presentan algo en común. ¿Qué en común tienen estas dos civilizaciones? Bueno, lo común de estas dos civilizaciones es que ambos adoran al mismo personaje. Un personaje que está de pie, que tiene un rasgo antropomorfo, que tiene forma humana. Así es. Este personaje de pie tiene dos báculos. Le llaman el dios de los báculos. También se le llama el dios de las varas. Tiene sus cabellos que representan cultivos. Así es. Este es el dios de las varas o dios de los báculos. Nosotros lo conocemos como el dios Huira, Huiracocha. Vamos a poner, él es el dios de los báculos. También se conoce como el dios Huira, Huiracocha, Huiracocha, ¿ya? Huiracocha. En el caso de Huari, este dios de los báculos o Huiracocha es conocido como el dios Visco. ¿Cómo le llaman en Huari a este dios? Le llaman el dios Visco. Mientras que en el caso de Tiahuanaco, a este dios se le llama el dios Llorón. El dios Visco y por otro lado, el dios Llorón. ¿Por qué le llaman dios Visco? Por los ojos. Tiene los ojos este dios con la mirada un poco desorbitada. ¿Y por qué le llaman acá dios Llorón? Porque los ojos tienen una especie de lágrimas. Por eso le llaman el dios Llorón. ¿Ya? En el caso de Wari, este dios es representado bastante en lo que es la cerámica. Así es. En los diferentes cántaros de la cultura Wari, ahí ya están representando este personaje de pie con sus dos báculos. Ahí está, en la cerámica lo representan. Entonces, he ahí la importancia de Wari. Wari representa a su dios, repito, ¿en qué material? Generalmente en la cerámica. No vamos a decir que solo lo representan en la cerámica, pero generalmente su dios es representado en la cerámica, ¿ya?
En el caso de Tiahuanaco, el dios de Huari en la cultura tiahuanaco es representado no tanto en la cerámica, sino más en los trabajos de piedra. Así es, recuerda que Tiahuanaco tiene bastantes trabajos de piedra. Ellos destacan en la litoescultura. Así es. Ellos, por ejemplo, en la portada del sol representan a esta divinidad. Entonces, mientras que Huari lo representa en la cerámica, Tiahuanaco representa a su dios en la piedra. Acá tenemos el personaje que es el dios Huiracocha. ¿Ok? Muy bien. Quiero que por favor lleguen a entender estas diferencias entre estas dos civilizaciones. Hasta ahí, ¿todo claro, muchachos? ¿Se entiende esta primera parte de manera general del horizonte medio? A ver si me confirman. Profe, no se ve lo de abajo. Vamos a girarlo de abajo a ver si se ve mejor. Ahorita viene nuestra Miss. A ver ahí. Ahí lo de abajo. Cerámica y piedra. Báculos, Huiracocha. Cerámica y piedra. Báculos, Huiracocha. Listo, ahora sí. Ahorita que viene la misma, acomodar mejor la cámara, ¿ya, chicos? Hasta ahí. ¿Está bien esta primera parte, muchachos? ¿Me confirmas, por favor, cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿verdad? Ya. Excelente. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Ahora vamos a detallar un poquito acerca de la cultura tiahuanaco, ¿ya? Vamos a detallar un poco sobre Tiahuanaco, ¿ya? Vamos a poner, a ver, estas son las tizas, ¿no, mis? ¿Ah? De colores, ¿no? Ya. Chicos, ¿el color de la tiza está bien o quieren otro color más fuerte? A ver, ¿qué dicen ustedes? Probamos con un color más fuerte de repente porque como ustedes están virtual, no se acercan mucho de la pizarra, ¿no? A ver, díganme ustedes, quiero escuchar sus opiniones para probar otra tiza, por si acaso, o está bien ese tono. A ver qué, a ver, avísame. Más fuerte, ya. Muy bien. Vamos a probar estos colores de tiza. Yo tengo mis tizas, ¿no? Pero creo que estas tizas son más para clases presenciales, porque los chicos cuando están en el aula ven mejor, pero de manera virtual creo que necesitas más fuerza, ¿no? ¿Normal? Total, Susan dice normal. A ver, vamos a probar otro color, ¿ya? Ahorita. Ya. Vamos a hacer ahorita la cultura eh, tehuanaca. A ver, vamos a leer la cultura tehuanaca. Tú me vas a decir si se nota mejor sobre la cultura tehuanaca. Uy, ahí peor no se nota. Pero no se va a notar. Vamos a ver si se nota mejor con estas tizas que son un poquito más fuertes, ¿ya? Para la cultura tiahuanaco. A ver, ¿cómo vas? ¿Se nota algo? ¿Se nota un poquito mejor tiahuanaco? Ya. Vamos a ver tiahuanaco, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que saber de la cultura tiahuanaco? Lo primero que tenemos que saber de Tiahuanaco, muchachos, es acerca ¿de qué? Allá, el origen. ¿Cómo aparece la cultura tiahuanaco? A ver, ¿cuál es el origen de esta cultura? Vamos a poner punto uno, origen. Origen de la cultura tiahuanaco. ¿Cómo se origina esta cultura, ya? ¿Cuál es el origen, repito, de la cultura tiahuanaco? En el origen de la cultura tiahuanaco, vamos a decir que ellos son producto de la integración ¿de quién? De varias culturas, ¿no? Ellos son producto de la unión de varias culturas. Ellos son producto de qué? De la tradición. Ellos son producto de la tradición. ¿De qué cultura, profesor? De la cultura pucará. Tradición, repito, de la cultura pucará. Así es. La cultura pucará es una cultura que va a dejar mucho conocimiento a esta región donde estaban los tiahuanacos. Entonces, en base a la tradición pucará, aparece la cultura tiahuanaco. Ya, los pucará se desarrollaron en esta época, tiempo atrás. Ahí se desarrollaron. Ya, eso es en cuanto al origen. ¿Qué más? También sobre la cultura tiahuanaco, vamos a hablar acerca de la primera persona que visita esta cultura, ¿no? Es decir, el primer visitante de la cultura tiahuanaco. Vamos a poner en el punto 2, visitante. Visitante. ¿Quién es la primera persona que visita esta cultura? Entre el primer visitante de la cultura tiahuanaco, vamos a poner acá
a un cronista español. Así es, hay un cronista español que va a conocer Tiahuanaco por primera vez. Se llama el cronista Pedro Cieza de León. Vamos a poner su nombre con otro color. El cronista, ¿cómo se llama? Cieza de León. El cronista Cieza de León. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí. Vamos bien, ¿no? Ahora, aparte del primer visitante, vamos a hablar también la capital. ¿Cuál es la capital de la cultura tiahuanaco? Vamos a poner la capital, ¿ya? En el punto 3, vamos a hablar acerca de la capital. ¿Cuál es la capital de esta cultura tiahuanaco? En la capital de la cultura tiahuanaco, su capital es una ciudad de piedra, ¿ya? Es una ciudad que tiene una forma piramidal, ¿ya? Es una ciudad con forma piramidal. ¿Cómo se llama esta ciudad? Se llama Taipicala. Esa es la capital de la cultura tiahuana. ¿Cómo se llama? Taipicala, capital de la cultura tiahuana. Taipicala. Son bloques grandes de piedra. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? También vamos a hablar de la cultura tiahuanaco acerca de la arquitectura. ¿Cómo son las construcciones en Tiahuanaco? Vamos a poner en el punto 4 la arquitectura. Arquitectura de Tiahuanaco. Arquitectura. ¿Cómo es la arquitectura en Tiahuanaco? Bueno, vamos a ver algunas características de la arquitectura. Lo primero que vamos a decir es que en la arquitectura de los Tiahuanaco, ¿qué tal? ¿Se ven mejor los colores, muchachos? Avísame, por favor. En la arquitectura de Tiahuanaco hay que decir que predominan centros ceremoniales. Así es. Vamos a ver que hay un predominio en la arquitectura tiahuanaco de centros religiosos, de centros religiosos. Esa es una de las características. Predominio de centros religiosos. Ya, listo. Muy bien. ¿Qué dice por ahí? Sí, se distingue más. Ya, excelente. Entre los centros religiosos más importantes, vamos a poner algunos lugares, ¿ya? Uno, dos, tres. Tenemos el templete. Otro resto será Acapana, Acapana. Otro resto será Pumapunku, Pumapunku. Son otros restos de esta época, ¿ya? Son centros religiosos. Entonces yo te voy a decir, profesor, si en Tiahuanaco predominan construcciones religiosas, ¿cuál será la conclusión de eso? Bueno, la conclusión es que los que tienen más poder en Tiahuanaco son una élite sacerdotal. Así es, son sacerdotes los que concentran el mayor poder en Tiahuanaco. Así es, ¿ya? Muy bien. Ahora, sobre la cultura tiahuanaco, vamos a hablar un poco acerca de qué. Vamos a hablar de la orfebrería, ¿ya? Punto 5, orfebrería. ¿Qué es orfebrería? La orfebrería es el trabajo de los metales, ¿verdad? Claro, los tiahuanacos trabajan metales, profesor. Claro que sí, ellos trabajan metales. ¿Qué metales trabajan? El uso del cobre y el uso del bronce. Así es, ellos utilizan cobre y también utilizan el bronce. ¿Y para qué utilizan el cobre y el bronce? Para crear grapas. ¿Y cómo son sus grapas? Bueno, sus grapas tienen más o menos este diseño, ¿no? Sus grapas tienen la forma de la T, tienen forma de T las grapas, pero también hay grapas que tienen la forma de la I. Así es, grapas que tienen forma de I. Ahí está. Estas son las grapas que utilizan los tiahuanacos. ¿Esas grapas son para qué? Para unir los bloques de piedra. ¿Cómo así, profesor? Claro, fácil, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un bloque de piedra y acá tenemos otro bloque de piedra. Para unir esos dos bloques de piedra, ¿qué se va a utilizar acá? Las grapas, como yo te comentaba. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Con esta grapa se están uniendo dos bloques de piedra. Es importante para la arquitectura de los tiahuanaco, ¿ya? Entre los dos metales, ¿cuál es el que más está de moda en usos ceremoniales? El bronce. Por eso la cultura tiahuanaco se le llama la cultura del bronce, ¿ya? Ahora, si tú te das cuenta, ¿por qué en Tiahuanaco predominan centros religiosos?
porque ahí te vas a dar cuenta cuál es el sector social más importante en la cultura tiahuanaco. Por eso en el punto 6 nosotros vamos a hablar del Estado. ¿Qué tipo de Estado tiene la cultura tiahuanaco? ¿Quiénes son los que concentran el poder en esta cultura? Y en Tiahuanaco, como predominan más construcciones religiosas, ¿quiénes concentran el poder? Claro, los sacerdotes. Claro, en Tiahuanaco hay un estado dirigido por una élite sacerdotal. Entonces, Tiahuanaco se caracteriza por ser un estado teocrático, expansivo, pero no violento. Vamos a poner, es un estado de carácter estado teocrático, es un estado que va creciendo, es un estado expansivo, teocrático expansivo, pero no violento. ¿Qué significa no violento? No tiene un ejército para someter a otros pueblos. Por eso se le llama no violento. Repito, no tiene un ejército para someter a otros pueblos. Hay una casta sacerdotal que controla la producción. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí. ¿Está bien? Está mejor así, ¿no? Ya. Chicos, entonces ahora vamos a hablar del aspecto económico de la cultura tiahuana. Vamos a separar esto, por favor. Vamos ahora con el aspecto económico, porque de Guanaco han preguntado en examen y bueno, pues seguirán preguntando en examen. ¿Ya, chicos? Ya. Vamos a hablar el punto 6 entonces, y hasta el punto 6. Vamos a hablar el punto 7, la economía en la cultura tiahuana. Vamos a poner punto 7, economía. ¿Cómo es la economía en Tiahuanaco? En la cultura tiahuanaco, en el aspecto económico, vamos a ver que ellos desarrollan, por ejemplo, la famosa ganadería de altura. Así es. ¿Cómo es eso de ganadería de altura, profesor? Vamos, ahí está el animalito. Este animalito vive en una zona de altura. Mira, esta zona es altura. Los tiahuanacos están en la meseta del Collao. Están en la meseta del Collao. A eso se le va a llamar en tiahuanaco la ganadería de altura. ¿Ya? Entonces vamos a poner, Tiahuanaco desarrolla la famosa ganadería. ¿Ganadería de qué? De altura. Ganadería de altura. ¿Ok, chicos? ¿Está bien eso? Profe, ¿serían como los andenes? No, los andenes es algo aparte. Los andenes no se pueden hacer en este lugar de Tiahuanaco, porque Tiahuanaco es una zona plana, no hay tantos cerros y montañas. Por eso no se puede hacer eso en esa geografía. ¿Ya? Entonces tiene ganadería de altura. En la economía, también ellos tienen unos montículos de tierrita, donde ellos cultivan así. De repente, ¿viste estos montículos de tierrita en Tiahuanaco? En esos montículos de tierrita, ellos cultivan en la parte alta. Acá están cultivando. En esa parte alta están cultivando. ¿Y a los costados qué ponen? Agua. Ahí está el agua a los costados. Ahí está el agua a los costados en posada. Durante el día, cuando sale el sol, durante el día, ¿qué hace el sol? Calienta, calienta esto, calienta. ¿Ya? Durante el día el sol calienta el agua que está en posada. Durante la noche, cuando sale la luna, cuando sale la luna durante la noche, ¿qué pasa? Ahí va a botar un vaporcito. Bota un vaporcito del agua que recibe calor durante el día. Ese vaporcito que bota, ¿qué va a crear? A esta altura de las plantas, se va a crear un clima nuevo. Se va a crear un llamado microclima. Así es. ¿Qué se va a crear ahí? Un microclima. ¿Qué significa microclima? Un clima nuevo, un ambiente más cálido, que va a permitir que las plantas crezcan sin congelarse. Entonces, a esa altura que se está creando, un microclima. Hace que las plantas en la noche no se congelen con el frío. Porque en la noche, ¿qué viene en la noche? En la noche vienen corrientes de frío. Así es, en la noche se acercan corrientes de frío. Estas corrientes son capaces de congelar todo, pero no van a poder molestar a las plantas porque tienen un ambiente cálido. ¿Cómo se llama esa técnica agrícola que vemos en Tiahuanaco? Esta técnica se llama los camellones. A esa técnica agrícola le vamos a llamar nosotros los camellones. ¿Tiene otro nombre esta técnica agrícola? Sí.
también se le va a llamar los waru waru. Camellones también se les llama los waru waru. ¿Tiene un tercer nombre esa técnica? Claro, camellones waru waru. O también en algunos libros de historia se le va a llamar los sucacoyos. Sucacoyos, también se le llama así. Camellones waru waru o sucacoyos. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? ¿Para qué sirve esto de los sucacoyos? Para poder cultivar en una zona de frío, en una zona de heladas. Los sucacoyos. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? Todo claro, ¿no? Ya, listo. ¿Qué más? También los tiahuanaco tienen una estrategia que consiste en obtener productos de diferentes alturas. ¿Ya? Acá tenemos las quebradas, las montañas, ahí está, diferentes lugares. Los Tiahuanaco están ubicados, por ejemplo, a orillas del lago Titicaca. Por acá está el lago Titicaca. Este es el lago Titicaca. Allí están los Tiahuanaco, T de Tiahuanaco, ¿ya? Entonces los Tiahuanaco necesitaban productos agrícolas de otros lugares. Es por eso que ellos, en otras zonas, en otros territorios, ellos poseían tierras. Así es. Por ejemplo, por acá tienen tierras, por acá tienen tierras, por acá tienen tierras, por acá tienen tierras. De esas tierras obtienen otros productos agrícolas y complementan su dieta alimenticia porque todo lo conducen hasta donde ellos están, hasta Tiahuanaco. Llevan esos productos agrícolas de esas otras alturas y así los Tiahuanaco complementan su dieta alimenticia. Eso tiene un nombre, esa estrategia. Esas personas que viajan se le llama mitmas. ¿Cómo le llamas a las personas que están viajando llevando estos productos? Mitmas. O también le vas a llamar mitimaes. Mitmas o mitimaes. Y este sistema, para llevar estos productos, se le llama el control de los pisos ecológicos. A ver, ¿qué nombre tiene esto? A esa estrategia de obtener productos de otros lugares se le llama el control vertical de los pisos ecológicos. Vamos a poner control vertical de qué? De los pisos. ¿Qué pisos? Ecológicos. Control vertical de los pisos ecológicos. ¿Tiene otro nombre eso? Claro. También esa estrategia, en iniciales, ¿cómo sería? En iniciales sería así, ¿no? Control vertical de pisos ecológicos en iniciales. Pero esa estrategia, donde los tiahuanacos tienen productos de otros lugares, también se le llama sistema de archipiélagos, ¿ya? Así también se le llama en los libros de historia. Se le llama sistema de qué? De archipiélagos. Vamos a poner acá, sistema de archipiélagos. Así es. ¿Y qué otro nombre también tiene aparte de eso? También se le llama, por esto, a la cultura tiahuanaco, como un estado que posee colonias. A eso se le llama estado colonizador. Estado que posee colonias. Estado coloniza, estado colonizador. ¿Ya? ¿Para qué sirve este sistema? Para acceder a productos agrícolas de diferentes lugares, de diferentes alturas. ¿Ok, chicos? Hasta ahí todo claro, muchachos. A ver si me confirmas, por favor. ¿Estamos bien? Confírmame, por favor. ¿Sí? Fácil y sencillo, ¿verdad? Sí, fácil y sencillo, ¿no, chicos? Ya. Vamos a ver también que los Tiahuanaco también están cambiando cosas. Están cambiando algunos productos. Están deshidratando algunos productos. Así es. ¿Cómo se llama cuando ellos deshidratan los productos? Es para conservar sus alimentos. ¿Cómo así, profesor? Esto es una papa. Esto es carne. ¿En qué se convierte la papa? En chuño o papa seca. ¿La carne en qué se convierte? En charqui o carne seca. ¿Esto se hace con qué objetivo? Conservar los alimentos. Este proceso se llama la deshidratación, la conservación de alimentos para tener más acceso y poder guardar comida por mayor tiempo. Entonces los tiahuanacos desarrollaron la famosa deshidratación. Deshidratación de los alimentos para poder tener más acceso y poder guardar por mayor tiempo los productos. ¿Ok, chicos? Muy bien, eso es parte todo de la economía de Tiahuanaco. Hasta ahí, ¿todo claro con la economía de Tiahuanaco, muchachos?
A ver si me confirmas, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, excelente. Ahora vamos a hablar sobre la cultura tiahuanaco de la cerámica. ¿Cómo es la cerámica en esta cultura? Vamos a poner punto 8, cerámica. Cerámica en Tiahuanaco. En la cultura tiahuanaco, en la cerámica, ellos están creando unos vasitos, unos vasos que tienen abertura. Estos vasos que tienen abertura, ¿cómo se llaman? Se llaman vasos que tienen forma de campana, ¿no? Eso le llaman vasos campaniformes. Así es. Entonces, en la cerámica de Tiahuanaco tenemos el uso de esa estrategia de vasos conocido como los vasos campaniformes o forma de campana. Vasos campaniforme, porque tienen forma de ¿qué? De campana. ¿Ok, chicos? Muy bien. Donde predomina bastante el color anaranjado. ¿Ya? Esto es en cuanto a la cerámica. Ahora vamos a hablar de la cultura tiahuanaco, el aspecto de la litoescultura, el tallado en la piedra. Los tiahuanacos son buenos tallando la piedra, profesor, sí. Son buenos en lo que es la litoescultura. Vamos a leer la litoescultura de Tiahuanaco, ¿ya? En la litoescultura de Tiahuanaco, ya, vamos a poner en el punto 9, litoescultura de Tiahuanaco, ellos, por ejemplo, tallan bastantes bloques de piedra. La Portada del Sol es uno de los ejemplos más importantes, ¿no? Pero también tenemos otros trabajos en piedra. Tenemos, por ejemplo, los trabajos de escultura de sacerdotes. Le llaman los monolitos. Hay dos monolitos importantes. ¿Cuáles son los monolitos más importantes? Tenemos el monolito Ponce y el monolito Bennett. ¿Qué monolitos son? El monolito Ponce y el monolito Bennett. Son esculturas de sacerdotes en Tiahuanaco, que representan a una élite que tiene poder y gobierno, ¿ya? Pero también no puedes olvidarte que en Tiahuanaco también tenemos las cabezas. Así como en Chavín hay cabezas clavas, en Tiahuanaco no te olvides que también hay cabezas. Las cabezas clavas de Tiahuanaco. Cabezas clavas. Y también en Tiahuanaco tenemos una mesa de sacrificio, donde se hacen ritos ceremoniales en esta cultura. ¿Cómo se llama esa mesa? Se llama el dintel de Canta Tallita. ¿Cómo se llama esta mesa, muchachos? Le vamos a poner el dintel de ¿qué? De Canta Tallita. Canta Tallita. Es un lugar para hacer ritos sagrados y ceremonias. ¿Ok, chicos? Entonces son ejemplos de los trabajos en piedra de la cultura tiahuanaco. ¿Hasta ahí todo claro con Tiahuanaco? ¿Se entiende la pizarra? Muy bien, excelente. La mesa. Así es. ¿Cómo llegó a su final esta cultura tiahuanaco? Esta cultura tiahuanaco terminó por cambios climáticos. Se produjeron sequías en el sur que provocaron que los habitantes tengan que emigrar a otros lugares. Sumado a ello, los aymaras ocuparon Tiahuanaco. Y así la cultura tiahuanaco terminó. Y pasamos a otra cultura. ¿A qué cultura? A la cultura Wari. Así es. Vamos a hablar ahora entonces de la cultura Wari. ¿Ya? Vamos a poner entonces Wari. Pero recuerda que Wari no es cualquier cultura, ¿no? Wari es una cultura muy importante en la historia de los Andes. Vamos a hablar entonces de los Wari. La cultura Wari. Wari es con H con W, no te hagas problema. Sobre la cultura Wari, vamos a recordar acá, por ejemplo, algunos aspectos importantes. Primero, punto 1. ¿Dónde se encuentra Wari? Lugar. ¿Dónde se desarrolló la cultura Wari? Wari se desarrolló en la Sierra Sur. Sierra Sur, departamento de Ayacucho. Wari está en la Sierra Sur. ¿En qué departamento? Ayacucho. En Ayacucho, en la Sierra Sur, allí se desarrolló la cultura Wari. ¿Ya? ¿Qué más debemos saber sobre Wari? Sobre Wari tenemos el debate, si eso no es un imperio, ¿no? El punto 2, el debate.
La polémica. Wari, ¿es o no es un imperio? Por ejemplo, para la investigadora Ruth Shadi, para Ruth Shadi, Wari, para Ruth Shadi, Wari vendría a ser un emporio comercial. Para Ruth Shadi, Wari es un emporio comercial, no es un imperio. Es un emporio comercial. Sería la unión de varios pueblitos para hacer comercio. Emporio comercial. Ese es para Ruth Shadi. Mientras que para el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, Wari no es un emporio comercial. Para Lumbreras, Wari, ¿qué es? Es un imperio militar. Entonces vamos a poner en el debate para Lumbreras, Wari, ¿qué vendría a ser? El primer imperio. Un imperio grande, un imperio pan andino. Imperio grande o imperio pan andino. Ahí está, ese es el debate, ¿no? De Rucha y Luis Guillermo Lumbreras. Muy bien. ¿Qué más? También el origen de Wari. ¿Cómo aparece Wari? Vamos a poner acá el origen. ¿Cómo aparece la cultura Wari? Origen. ¿Cuál es el origen de Wari? Para eso vamos a ver que Lumbreras plantea teorías que explican cómo nace Wari. En el origen de Wari, vamos a ver que Wari es producto de la integración de tres pueblos. Tres pueblos habrían dado origen a la cultura Wari. Ahí está. Vamos a poner los tres pueblos que dieron origen a Wari. ¿Y cuáles son esos tres pueblos? Vamos a poner por acá. Los tres pueblos vendrían a ser, vamos a poner acá, ¿ya? Sobre Wari. ¿Cuáles son los tres pueblos? Serían, en este caso, los Nazca. Los Nazca dieron origen a Wari. Aparte los Nazca, los Tiahuanaco también dieron origen a Wari. Los Tiahuanaco, y también aparte de los Tiahuanaco tenemos ¿a quiénes? A los Huarpas, que también habían dado origen a la cultura Huarpa. Tenemos tres culturas, Nazca, Huarpa y Tiahuanaco. ¿Ok? Estas tres culturas, ¿cómo dieron aporte? Bueno, vamos a poner por acá. Los Nazca, ¿cómo habrían aportado? Los Nazca habrían aportado a Wari a través de la cerámica, por ejemplo. El aporte de Nazca sería la cerámica, pero no solo la cerámica. Otro aporte también sería el urbanismo, la edificación de centros urbanos. El urbanismo también es un aporte muy importante de Nazca a Wari. En el caso de Tiahuanaco, el aporte vendría a ser el dios, la religión, el dios de los báculos o dios Huiracocha. En el caso de los Huarpas, su aporte sería el espacio, el lugar de Ayacucho, la geografía ayacuchana y una técnica agrícola que son los andenes. Los andenes son las terrazas andinas, técnica agrícola utilizada por los Huarpas y los Wari van a difundir también. ¿Ok? Entonces, cada cultura da su aporte al surgimiento de Wari. Ahora, ¿cuál es la capital de Wari? ¿Cómo se desarrolla su capital o centro administrativo? Vamos a poner entonces ahora cuál sería la capital. Capital o centro administrativo de Wari. En la capital o centro administrativo nosotros vamos a ver la ciudad de Viñaque. Viñaque sería la capital o centro administrativo de Wari. Pero también en Ayacucho le llaman Ciudad Wari, a la capital. ¿Cómo le llaman en Ayacucho? Ciudad Wari. Ciudad Wari. Así es. ¿Ok? Muy bien, eso es en cuanto a la capital. ¿Qué más, profesor? ¿En qué destacaron más los Wari? Los Wari destacaron más construyendo ciudades o centros urbanos. Entonces vamos a poner que ellos sobresalen más en el famoso urbanismo, o sea, en la edificación de centros en la edificación de centros urbanos o ciudades. En el urbanismo destaca bastante Wari. ¿Qué hace Wari en el urbanismo? Wari en el urbanismo, por ejemplo, edifica centros urbanos o ciudades. A las ciudades se les llama ciudades cabezas de región o cabeceras de región. Vamos a ver, a esto se le llama las ciudades cabeza
de región o cabeceras de región. Ciudades cabezas de región. Estas ciudades cabezas de región también tienen el nombre de las yachtas. ¿Cómo se le llaman también a las ciudades cabezas de región? Yachtas o ciudades cabezas de región. ¿Cuáles son estas ciudades o yachtas cabezas de región? Vamos a poner algunos nombres por acá. Vamos a poner por acá 1, 2, 3, 4, 5. Hay una que se llama Piquillacta. Piquillacta. Es una ciudad cabeza de región en Cusco. Hay otro que se llama Cerro Baúl, que ya te enseñé en el mapa. Se llama Moquegua. Es la frontera entre Huari y Tiahuanaco. Hay otro que se llama Coscopa, queda en Arequipa. Cajamarquilla queda acá en Lima, porque los Huari llegaron hasta Lima. Cajamarquilla. Y hay una que está en La Libertad. Huiracocha Pampa se llama. Huiracocha Pampa, que queda en La Libertad. Hay más, claro que hay más, pero estas son las más importantes ciudades cabezas de región del Imperio Huari. ¿Ya? No te olvides entonces, los Huari destacan en estas famosas ciudades cabezas de región de esta época. Ahí está, ciudades cabezas de región. ¿Ok, chicos? Muy bien. Para que los Huari conecten a su imperio, estas ciudades recuerda que tienen diseños geométricos. Por eso se le llama ciudades ortogonales. ¿Cómo le llaman estas ciudades? Ortogonales. ¿Qué significa eso? Que tienen diseños geométricos. Ciudades ortogonales. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Ahora vamos a hablar elementos en común. ¿Ya? Punto 6. Unificación. ¿Cómo se unifica la población? ¿Qué elementos unificadores utiliza Wari? Entre los elementos de unificación de Wari, tenemos por acá 2 y 3. Tenemos, por ejemplo, el idioma. ¿Qué idioma? El quechua. ¿Qué más tenemos? El culto. ¿A qué dios? A Huira, a Huiracocha. Y tenemos una red vial, el Capac Ñam, o la red vial que conectaba la capital con las ciudades cabezas de región. Y ahí la importancia de tener una capital y tener las ciudades cabezas de región que conectaban todo el imperio. No te olvides de eso, por favor. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la cerámica de los Wari. Punto 7. Cerámica Wari. ¿Cómo es la cerámica de los Wari? Hay que recordar que los Wari en su cerámica tuvieron fases, tuvieron etapas. Y esta fase de la cerámica Wari lo vamos a ver en diferentes formas o maneras. Por ejemplo, hay unas cerámicas que son unos cántaros grandes y hay unas cerámicas que representan esculturas de animales. Así es. Esta cerámica de cántaros se le llama la cerámica de tipo robles moco. Se llama estilo robles moco. Moco. Y esta cerámica que vemos por acá, de esculturas, se llama el estilo Pacheco. El estilo Pacheco. Entonces tenemos el estilo Robles Moco y el estilo Pacheco, que son esculturas de cerámica. Recuerda que los Wari, para poder hablar con su dios Huiracocha, por ejemplo, tienen una planta. Hay una planta que les permite comunicarse, alucinar con sus dioses. ¿Cómo se llama esta planta? Esa planta se llama el pati. No te olvides, por favor, del pati. Es una planta alucinógena utilizada en Wari para sus ceremonias y ritos sagrados. El famoso pati. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Y cómo llegó a su final la cultura Wari? Bueno, la cultura Wari va a terminar porque las provincias, ciudades, cabezas de región se van a rebelar contra la capital en un momento de crisis de producción, en un momento donde se da el fenómeno del niño. Además, Wari va a ser invadida por los pueblos chancas. Los chancas de Apurímac y Andahuaylas van a ocupar Wari. Y con eso, este gran imperio, que es el imperio Wari, llega a su final. ¿Ok, chicos? Muy bien, hasta ahí. ¿Todo claro con Wari? ¿Me confirmas, por favor? Para borrar la pizarra y pasar a otro punto aquí en Academia Aula B. A ver qué dicen los chicos. ¿Sí? ¿Qué es el pati? Es una planta, es un árbol alucinógeno.
Una planta para poder tener contacto con el dios Huiracocha. Ya, chicos, vamos a borrar entonces la pizarra, ¿ya? Así están mejor los colores, hijo. Avísame, por favor. ¿Se ven mejor así los colores? Sí, ¿no? Y ni me había dado cuenta. Yo estoy utilizando unos colores débiles. Ahora sí vale la clase, dice. Ahora sí tienes online. Ay, chicos, tanto tiempo utilizando mis pizzas antialérgicas. Yo más preocupándome por mi alergia, pero no me preocupo por ustedes si ven bien la pizarra. ¿Ya ves? Ya. Voy a borrar entonces. Lo único malo de esta tiza es que para borrar tienes que mojar bien la mota. En cambio, con mi tiza se borra fácil. Un trapito ya está limpio. Ya mismo. Entonces voy a borrar la pizarra con... Voy a mojar el trapo, ¿no? Porque si no va a quedar todo borroso. ¿Cómo es? Esto lo mojo. Ya, primero voy a pasar una capita. Ya, chicos, vayan allá, vayan resolviendo. Vamos resolviendo las preguntas, ¿ya? De lo que es Guarita Buena. Entonces yo voy borrando por acá. Dos, uno. Muy bien, chicos, a ver. Pregunta uno. Entre el año 600 al 1000, ¿cuál es la clave en la uno? Enano, muy bien, Tiahuanaco-Huari, excelente. Pregunta 2. Una característica económica de la cultura Tiahuanaco, ¿cuál será? ¿El control de qué? De los pisos ecológicos, sería dos dedos. Muy bien. Pregunta 3. ¿Qué cultura tuvo un alto grado en edificación de ciudades o centros urbanos? En la pregunta 3. ¿Cuál será la clave en la 3? ¿Cuál será 3 besos Wari? Muy bien. Muy bien, excelente. Otra pregunta por acá, la pregunta número 6. Ejemplo de ciudades cabezas de región del Imperio Wari. En la pregunta 6, a ver, ¿cuál marcarías? Ejemplo de ciudades cabezas de región de la cultura Wari. ¿Cuál será la clave? La C será de Piquillacta, que está en Cusco, Wilcahuay, que está en Junín, y Huiracochapampa, que está en La Libertad. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos con la pregunta 8 sobre Wari. Wari fue un estado expansivo que surgió en la región de Ayacucho y tuvo gran influencia sobre las sociedades de la época, incluso sobre aquellas que fueron fuera de su núcleo. Claro que sí. Dos, la arquitectura, la arqueóloga Rucha Adi plantea que Wari no fue un imperio, sino fue una interacción multiregional de sociedades. Sí. Tres, su primer visitante fue Pedro César de León, el cronista. Sí. Cuatro, Wari fue la fusión de los Carwa, Pucará y Poquinas. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cuál es la clave en la 8? Avión. Excelente. Muy bien. 8 avión. Pregunta número 12. 12. Según Lumbreras, se da el Horizonte Medio. Periodo de grandes inundaciones allá. Causas que provocaron el fin de Wari. Según Lumbreras, ¿por qué acabó Wari? Uno. Periodo de grandes inundaciones generadas por el óptimo climático. No. Dos. Conflictos internos que empujaron a los pueblos sometidos a buscar su adhesión al ete inca. No, no quiere unirse con los incas. Tres. Expansión de los chancas en la región que habría provocado el abandono de la capital. Sí, los chancas están llegando a ese lugar. ¿Cuál es la clave en la 12? Enano. 13. Sobre Wari y Tiahuanaco. 1. El sistema de los campos Wari estaba orientado a las laderas bajas y cuencas entre las montañas de los Andes para hacer terrazas o andenes. Sí, los Wari hicieron andenes. 14. Punto 2. En la puna más fría y semiárida de Tiahuanaco, ¿no se producía el maíz que debía importarse de otros lugares? Claro que sí, el maíz no es de la zona del altiplano. Verdadero.
Mientras que en Huari se impulsó el desarrollo de la nueva revolución urbana, en Tiahuanaco se priorizó la edificación de centros ceremoniales. ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero. ¿Cuál es la clave en la 14? Avión. Pregunta 15. El Imperio Huari. Uno. El recurrir a zonas ecológicas complementarias para variar su producción. Eso es algo que es Huari que los incas van a tomar. Verdadero. Dos. Desarrollaron una forma temprana de equipos. También. Los incas lo van a tomar. Tres. Edificaron centros estatales en áreas provinciales. También. Cuatro, emplearon hachitas de cobre. Guari, no. Cinco, crearon tabletas de rapé. No, no. La tabla de rapé viene antes, ¿no? Porque bueno. ¿Cuál es la clave en la 15? Sería avión. 15, avión. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora nos pasamos a la siguiente parte de la clase. ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? A ver, me confirman, por favor. ¿Todo bien? ¿Todo bien, no, chicos? Ya. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la clase. A la siguiente parte, ¿ya, muchachos? A la siguiente parte, que vendría a ser las culturas. Las culturas. Muy bien, vamos. Es una consulta. Esto lo podemos poner la cámara solo para que ponche así de frente y luego así, así como ha visto en otras academias, usted ha visto en otras academias, que la cámara está así de frente. O sea, no, claro, o sea, no hacerle zoom, sino, ajá, que es más fácil, ¿no? A ver, avísame, escríbeme. Si tú no me escribes, avísame. ¿Está mejor así, chicos? ¿Está bien así? Sí, más nítido. Va a estar más nítido acá, ¿no? Ya. Así comenzamos mejor, ¿no? Sí, ya. Ya, no, yo no lo toco. Yo por eso le digo a usted que lo manipule usted. Ya, y que ustedes que lo vean mejor. Ya. Vamos a comenzar entonces con la siguiente etapa, que es el intermedio tardío. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con la siguiente etapa, que es el intermedio tardío en la historia del Perú. ¿Ya? Vamos a poner para que se note mejor la pizarra. ¿Ya? El intermedio tardío. Intermedio tardío en la historia del Perú. ¿Qué es el intermedio tardío? Es una etapa donde hay varias culturas que conviven al mismo tiempo en el Perú. Esa etapa se llama el intermedio tardío. ¿Ok? ¿Qué otro nombre tiene el intermedio tardío? También se le llama el segundo desarrollo regional o periodo de los estados regionales, también se le llama así a esta época, ¿ya? A esta etapa también se le llama el periodo de los estados regionales. Así también se le llama a esta época. Intermedio tardío o periodo de los estados regionales, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Está mejor? Avísame. Sí está mejor, ¿no? Y escríbeme, ¿ah? Si tú no me escribes, regresamos, ¿ah? Muy bien, vamos a ver esto de qué año a qué año se desarrolla. Esto se está desarrollando aproximadamente entre el año 1000, entre el año 1000, ¿ya? Hasta el año 1450. Son aproximaciones, recuerda, profesor, pero en mi libro no dice otra fecha. Son aproximaciones, más o menos. Es más o menos. ¿Ok? Listo, ya está. A ver,
Vamos a recordar acá sobre esta época, primero a través de un mapa. Si tú no tienes un mapa, no vas a entenderlo muy bien. Ya, entonces vamos a dibujar un mapita. Para eso tengo otra tiza más fina para hacer el mapa. ¿Ya? A ver, vamos a dibujar por acá el mapita rápido para entender el tema de las culturas. ¿Tenemos tiempo todavía, no, chicos? A ver, avísame. Sí. ¿Tú te puedes quedar conmigo 5 minutos? Sí, ¿no? Claro. ¿A ti te gusta estudiar, sí o no? Claro, claro que sí. Claro que sí. ¿Ya? Muy bien. Sí, dicen. Excelente. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacerlo más grande entonces para que lo vean mejor. Más grande. Más grandecito, ¿ya? Más grandecito. Ahí está. Mejor así. Para que se note mejor el mapa. Ahí está. Muy bien, en este mapa del Perú vamos a ver que durante el intermedio tardío o estados regionales aparecen varias culturas en el Perú al mismo tiempo. ¿Qué culturas aparecen en esta época en el Perú? Norma, que aparece una cultura muy pequeña que se llama la cultura Xicán. Allí está la cultura Xicán. También se llama cultura Lambayeque. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Aquí también, mira, por todo lo que es la costa norte, por todo lo que es la costa norte, aparece otra cultura. ¿Qué cultura aparece por ahí? Allá aparece la cultura la cultura chimú. Aparece por ahí la cultura chimú en la costa norte. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Aquí en la costa central aparece otra cultura. ¿Qué cultura? La cultura Ishma. La cultura Ishma aparece en la costa central. Antes se llamaba cultura Lima. Ahora se llama cultura Ishma. Acá en la costa sur también aparece otra cultura. ¿Qué cultura aparece por acá? Aparece la cultura Chincha. Los chinchas están por acá, ¿ya? Los chincha. ¿Ok, chicos? ¿Dónde? Acá también, en la zona del altiplano, aparece otra cultura. ¿Qué cultura aparece por acá? Tiahuanaco. Ahí está Tiahuanaco en el altiplano. Tiahuanaco. ¿Ok? ¿Qué más, profesor? Aquí, mira, por la zona de Andahuaylas. ¿Qué cultura aparece por acá, por Andahuaylas? Aparece la cultura chanca, los chancas. Ahí están los chancas en Andahuaylas. Los chancas. Ahí están los chancas. ¿Ya? ¿Qué más? También tenemos por esta zona de acá, en la Sierra Central. ¿Qué cultura está por acá en la Sierra Central? La cultura huanca. Los huancas están aquí en la Sierra Central, en el Valle del Mantaro. Los huancas. Los huancas, ¿ya? Y en el norte, aquí, por la zona de Amazonas. ¿Qué cultura está por Amazonas? La cultura chachapoyas. Los chachapoyas. Chachapoyas. Cultura de la selva de Amazonas. Los chachapoyas. Entonces, ese sería el Perú del intermedio tardío o segundo desarrollo regional. Falta una cultura. ¿Qué cultura falta? Una cultura chiquita que está por acá. ¿Qué cultura será? Los incas. Sí, tú recuerdas que los incas existen en esta época. Los incas conviven con estas culturas. Ahí están los incas. Y los incas van a ir creciendo poco a poco y se van a desarrollar. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, hasta ahí creo que ya está todo claro. ¿Ya? Ahora, vamos a comenzar nosotros con la cultura. ¿Con qué cultura comenzamos? Vamos a comenzar con la cultura chimú. ¿Ya? Comenzamos con la cultura chimú en la historia del Perú. Ahí está, cultura chimú. Lo que tienes que saber de la cultura chimú es lo siguiente. Primero, sobre la cultura chimú hay que saber acerca ¿de qué, profesor? El lugar, la capital. ¿Cuál es la capital de la cultura chimú? Su capital fue una ciudad de adobe que se llamó la ciudad de Chan. Ciudad de adobe llamada Chan Chan. Fue la capital de la cultura chimú. ¿Cómo se llamó su capital? Chan Chan. Profesor, ¿quién fundó la cultura chimú? Hubo alguien que vino por el mar, acompañado de varias mujeres, y fundó la cultura chimú. Es el famoso fundador. Es un personaje mítico que vino por el mar y trajo mucho conocimiento y civilización. ¿De quién estaremos hablando? De un señor que se llama Takainamo. Takainamo. Takainamo es el que habría fundado la cultura chimú. Vino por el mar Takainamo y fundó la cultura chimú. ¿Ya? ¿Qué más?
También sobre esta cultura chimú vamos a recordar un poco acerca de su política. Punto 3, política chimú. En la política de los chimú, ellos tienen un sistema de herencia. ¿En qué consiste el sistema de herencia? Este sistema de herencia se llama sistema de herencia partida. ¿Qué es la herencia partida? El gobernante chimú que le deja a su hijo solo el cargo. Eso se llama sistema de herencia partida. Vamos a poner, ¿qué significa el sistema de herencia partida? El jefe que le deja a su hijo solo el cargo. ¿Cómo le llama el jefe chimú? Se le llama siekik. ¿Quién es el siekik? Es el jefe de la cultura chimú. ¿Quién le deja el siekik a su hijo heredero? El cargo, el título. Solo se le hereda el título, más no la riqueza material. Eso se llama herencia partida de la cultura de la cultura china. ¿Ok? ¿Qué más, profesor? Vamos a ver otra, otro aspecto de los chimos. A ver, ahora vamos a hablar del aspecto económico, la economía. Punto 4, agricultura. ¿Cómo es la agricultura chimú? Los chimú en la agricultura, ellos tienen una técnica que consiste en aprovechar el agua del subsuelo. ¿Cómo se llama la técnica que les permite obtener el agua del subsuelo? Vamos a ver esa técnica dibujado acá. Ellos tienen unos pozos inmensos de agua, así es, y en esta parte profunda están cultivando. Ahí están cultivando. Aprovechan el agua del subsuelo que filtra. Esa técnica, vamos a pintar esto para que entiendas que acá es un canal de agua, es el suelo, ahí está el suelo. Esa técnica se llama huachaques o chacras hundidas. ¿Qué nombre tiene esa técnica? Se le llama huachaques, huachaques, o también se le llama chakras hundidas. Ese es el otro nombre. También le llamas majamaes también, ¿ah? Otro nombre se le llama los majamaes. Los majamaes es aprovechar el agua del subsuelo para cultivar. Los majamaes. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? También la cultura chimú se caracteriza por el trabajo de los metales. Son buenos trabajando metales. Punto 5. Orfebrería. ¿Cómo es la orfebrería en la cultura chimú? En la cultura chimú, en lo que es la orfebrería, ellos tienen técnicas. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son esas técnicas? Tienen la técnica del laminado, el repujado, la filigrama, la filigrama, el martillado. Son formas de moldear el metal. Ellos trabajan con oro, plata y cobre. Así son las estrategias para moldear los metales. ¿Sí, chicos? Ahí está. Parte de la orfebrería, ¿de qué cultura? De la cultura tiahuana. Con eso ellos hacen hermosos vasos, hermosos cántaros y vasos ceremoniales. Hermosos trabajos. ¿Ya? Hermosos trabajos y vasos ceremoniales. Claro que sí. Donde predomina bastante el color esmeralda. Así es, el color esmeralda. Ahí está, los vasos ceremoniales de Chile. ¿Qué más? Arquitectura. Vamos a hablar de la arquitectura en Chile. Huacas, también tienen huacas, ¿eh? Huacas Chimú. Entre las huacas Chimú tenemos la huaca esmeralda. Vamos a poner, tenemos la famosa huaca esmeralda. Es una huaca Chimú. Huaca arcoíris. Es otra huaca Chimú. Construcciones de los Chimú. ¿Ya? El comercio es importante para los Chimú. ¿Cómo es el comercio? En el comercio se utilizan unas monedas, unas hachas chiquitas o hachitas. Vamos a poner en el punto 7 el comercio chimú.
En el comercio chimú están utilizando unas achitas, se llama achitas de cobre, sirven como moneda. Así es. Achitas de cobre. ¿Sirven como qué? Monedas. Sirven como monedas las achitas de cobre de esta época. ¿Qué te parece? Ahí está. Sí, muy bien. ¿Qué más, profesor? También vamos a recordar sobre esta cultura chimú. 8. Plumería. ¿Qué es plumería? El arte plumario. Ellos con la plumería están creando tapices hermosos, que son trabajos bonitos. Los tapices, hermosos trabajos de plumería. De la cultura china. ¿Ya? El final. Pero antes de eso hay que hablar de su divinidad, su Dios. ¿Quién es el Dios más importante de la cultura chimú? Diosa. Los chimú adoran a varios dioses, pero para ellos la más importante es una diosa que le llaman Shimor, más conocida como la luna. Shimor, más conocida como qué? La luna, más poderosa que el sol. ¿Quién es? La luna. La luna. ¿Ok, chicos? Ahora sí, el final. ¿Cómo llegó a su final? La cultura chimú. Final. Punto 10. El final de la cultura chimú es producto de una guerra. ¿Quién fue el último gobernante chimú? Se llamó Minchan Kaman. Fue el último gobernante chimú. ¿Cómo se llamó? Minchan Kaman. ¿Quién fue Minchan Kaman? Último jefe chimú. ¿Contra quién luchó? Contra Tupac Yupanqui. ¿Contra quién luchó Minchan Kaman entonces? Contra Tupac Yupanqui. Fue una guerra entre los dos. Y los incas le ganaron a los chimú. ¿Cómo le ganaron los incas a los chimú? Destruyeron sus reservorios de agua. Y al dejar sin agua a los habitantes chimú, ellos no pudieron soportar eso. Y así la cultura chimú llegó a su final. Y pasamos a otra cultura. ¿A qué cultura? A la cultura chincha. Otra cultura que viene en examen. Entonces vamos a hablar ahora sobre la cultura chinchana. Los chincha en el Perú. ¿Ya? Chincha. A los chincha, el estilo universal, ¿con qué pueblo los comparan? El estilo universal a los chincha. ¿Con qué pueblo los comparan? ¿Sabes con quién es? Con los fenicios. Son los fenicios del Perú antiguo. Así, a los chinchas les llaman los fenicios del Perú antiguo. Así le llaman a los chinchas. Los fenicios del Perú antiguo. Ellos son los chinchanos. ¿Ya? Sobre los chinchas, ¿qué podemos recordar? Por ejemplo, primero su capital. ¿Cuál es su capital o centro administrativo de la cultura chinchana? Uno, capital. La capital o centro administrativo de los chinchas es una ciudad que está hecha de adobe. ¿Cómo es eso, profesor? Sí, tiene bastantes pilares hechos de adobe grande. ¿Cómo se llama esta ciudad? Se llama Tambo de Mora. La capital, entonces, de los chinchanos es la ciudad llamada Tambo de Mora. Esa es la capital de la cultura chincha, Tambo de Mora. ¿Ya? Su capital, Tambo de Mora. Muy bien. Esta ciudad está hecho de qué material? Está hecho de adobones, adobes grandes. El adobe grande se le llama adobón. Entonces, el material utilizado, ¿cuál es? El adobón o adobe grande. Con eso hicieron sus edificaciones, adobón. También se le llama tapial, adobón o tapiales. Adobón o tapiales. ¿Ok? Eso es en cuanto a la cultura chinchana. ¿Qué más? Aparte de la capital, vamos a hablar sobre la cultura chincha, de el tipo de economía. Economía. ¿Qué tipo de economía tiene la cultura chinchana? La economía de Chincha es basada en un comercio en 3 puntos. Los chinchas tienen 3 puntos en su comercio. Su comercio es así.
Lo que estamos dibujando es un triángulo. Claro. Lo que pasa es que los chincha tienen una ruta por el mar y tienen una ruta por tierra. Tienen dos tipos de rutas, la ruta de mar y la ruta de tierra. Con la ruta de mar, los chinchanos llegan hasta Ecuador, hasta el Golfo de Guayaquil. Con la ruta por tierra, los chinchanos llegan hasta el altiplano, hasta la meseta del Collao, altiplano, meseta del Collao. Son los puntos de comercio que tienen ellos. Y ellos siempre salen ¿de dónde? De Chincha, de las playas de Chincha. ¿Qué traen de Ecuador? Esa es la pregunta. De Ecuador traen el famoso Spondylus. ¿Qué es el Spondylus? Son unas conchas marinas que se encontraban antes en Ecuador. El Spondylus. Servía como ofrenda, servía como moneda. Exacto, Fox. Ese es en cuanto a la economía de los chinchas. ¿Ya? ¿Qué más? Y también sobre la cultura chincha, vamos a recordar que es una de las pocas culturas que trabaja la xilografía. ¿Qué es la xilografía? Es el tallado en qué material? En madera. Los chinchas trabajan bastante la madera. Con la madera crean remos, crean ataúdes. Ahí está. ¿Qué están creando con la madera? Remos, ataúdes con madera. Parte de sus viajes y exploraciones que hacen por el mar, los chinchas. ¿Ya? Su divinidad, su dios. ¿Quién es el dios de la cultura chincha? Vamos a hablar del dios. Dios. Punto 4. Dios. Su diosa más importante es una persona relacionada al mar. Se llama Chinchaycamac. Otros le llaman Urupihuachay. ¿Cómo se llama? Chinchaycamac. ¿Cómo le llaman otros? Urpihuachay. Los incas le decían Chinchaycamac. Urpihuachay. Divinidad de los chinchanos. ¿Ya? Está relacionada, muy bien, está relacionada a los peces, a las aves del mar. También, sobre la cultura chincha, punto 5, vamos a recordar la orfebrería. ¿Qué es la orfebrería? El trabajo del hombre, el trabajo de los metales. La orfebrería, repito, ¿qué cosa es? Trabajo del hombre, de los metales. Y ellos tienen unos vasitos muy famosos. Estos vasitos se llaman los vasos narigoneros. Así están. Vasitos de la cultura chinchana. Parte de sus ritos ceremoniales. ¿Cómo se llaman estos vasitos? Se llaman los vasos narigonero. Vaso narigonero de la cultura chinchana. ¿Ok, chicos? Representaban sus ritos ceremoniales en este lugar. Muy bien. ¿Qué más? También de la cultura chincha, no hay que olvidarnos, en el punto 6, lo referente a su cerámica. ¿Cómo es la cerámica chincha? La cerámica chincha era unos cántaros que tenían cuello largo y eran forma ovoide. Así era la cerámica chincha. Cerámica de cuello largo, forma ovoide, cerámica de cuello largo. Ahí está. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ¿no? Ya. Estás copiando todo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas preguntas de tu material sobre los chincha y los chimus. ¿Qué te parece? A ver, vamos a ver por acá, en tu archivo, las preguntas. A ver, ¿qué pregunta nos queda pendiente? Por ejemplo, la pregunta número 4. ¿Cómo se llama la divinidad más importante de los chinchanos? En la pregunta 4. ¿Será Chinchay? Camar. Sería 4, casa. Muy bien, pregunta 5. Una característica del intermedio tardío. ¿Cuál será una característica del intermedio tardío? Una característica, muchachos, es que la cerámica va a perder belleza.
Ya no va a ser fina la cerámica. Como pierde belleza y como ya no es fina, eso se le llama involución de la cerámica. Por lo tanto, en la pregunta 5 la clave será la alternativa B. Hay una involución durante el segundo desarrollo regional de la cerámica. ¿Ya? Otra pregunta, 7. Te están preguntando sobre la importancia de Chan Chan. ¿Por qué es importante Chan Chan? A ver, dime tú, pregunta 7. ¿Por qué es importante Chan Chan? ¿Cuál será la respuesta? Porque es un centro urbano planificado que refleja segmentación del poder. En Chan Chan habían diferentes sectores, para la clase alta, para el sector popular. Eso era Chan Chan, dividido en diferentes sectores. ¿Ok? Muy bien. 7 sería avión. Pregunta 8. Ya está. 9. Sobre Chimú, sobre Chan Chan. La conquista inca del territorio Chimú significó la desaparición total de sus prácticas administrativas. No, Chimú fue sometida por los incas, pero no se destruyó su cultura. En la 9 sería dedo. 10, enano. 11, sobre la cultura chincha. Se desarrollaron en los valles del norte, de la costa norte, no. 2, obtenían el mullo de las aguas frías, no. Era de las aguas cálidas. 3, ¿destacaron en los vasos narigoneros? Sí. ¿Cuál es la clave entonces en la 11? Casa. 13, para relacionar Guari y Tiahuanaco. La 13 será enano. 13 enano, 14 avión y 15 avión. Y te voy a dictar las claves de la tarea. ¿Ya? Pero anota la parte de las claves de la tarea. 1, C de casa. 2, B de beso. 3, D de dedo. 4, B de beso. 5, A de avión. 6, C de casa. 7, B de beso. 8, C de casa. 9, A de avión. Y 10 sería de dedo. D de dedo. ¿Ok, chicos? Muy bien. Hasta ahí. ¿Todo claro, muchachos? Aprovecha, te voy a compartir unas diapositivas para que complementes tu información, ¿ya? Yo te voy a mandar a mí la foto de esta pizarra también, que está con más colores, para que puedas copiarlo mejor. ¿Ya, chicos? Quiero que te cuides mucho. Nos vemos la próxima semana. Siempre la 3 de la casa, me dice. La 3 de la casa, la respuesta es D de dedo, D de dedo. ¿Ya? Siempre buscando lo mejor para ti, que tengas una mejor presentación de las pizarras. ¿Ya, chicos? Cuídate mucho y nos